comenzaremos con la definición de genomas, que es el conjunto de genes que especifican todas las características expresadas o potenciales de una especie. Y a este respecto, hay que subrayar que las características potenciales se encuentran en el DNA que no tiene una función específica o al cual no se le ha encontrado una función específica. Desde el punto de vista clásico, los genomas se estudiaron desde el punto de vista de la citogenética y en este caso para los organismos diploides se estudiaba cuántos cromosomas tenía una especie y después se buscaba encontrar el número básico y este puede o no coincidir con el número haploide o el número gamético. Los genomas han evolucionado en los distintos grupos de organismos y se sabe que una de las tendencias evolutivas es encontrar genomas que tienen mayor tamaño. En este diagrama que representa a los organismos eucariontes, en este caso a todos los animales, las plantas y las algas, podemos ver que las plantas con flores tienen los genomas con mayor tamaño representados por estas columnas, mientras que los animales en diferentes grupos pueden tener genomas pequeños, como los representados en esto, o genomas que son más grandes. Las algas tienen genomas similares a los genomas de los animales. Los genomas se representan en mapas genómicos como el que encontramos en este diagrama hacia la izquierda. En este genoma podemos ver diferentes colores y diferentes círculos que representan algunas características de los genomas. Por ejemplo, los puntos rojos representan la presencia de genomas de genes que codifican para RNAs de transferencia. Los genes verdes, regiones con genes que están codificando para algunas proteínas, y las partes blancas, regiones de DNA, secuencias de DNA que no tienen una función conocida. Dentro de los mapas genómicos podemos encontrar también lo que se conoce como mapas de recombinación, en los cuales podríamos encontrar las zonas en las que se puede dar recombinación. Otras información que se encuentran en estos mapas genómicos pueden ser las tasas de mutación, representadas en este caso por estos diagramas, en los que se ven que las diferentes zonas tienen diferentes tasas de mutación. Algunos que mutan un poco menos y algunos que tienen tasas de mutación muy grandes. La información adicional que tenemos para los genomas es el tamaño, que en este caso está representado por 5.498.450 pares de bases o 5.5 megapares de bases. Los genomas virales son los más complejos porque pueden tener tanto nucleótidos de RNA como DNA en diferentes especies. Pueden ser de cadena sencilla, como el ébola, el calcivirus o el VIH. Pueden tener una doble cadena de DNA o de RNA, como los rotavirus y el virus de la hepatitis B. Pueden ser lineales, como los de parvovirus, o circulares, como los poliomavirus, o segmentados, como el virus de la influenza. Entre los genomas de cadena sencilla de RNA encontramos los genomas que son positivos porque tienen la misma polaridad que el RNA mensajero.
encontramos los negativos, que tienen una polaridad inversa al RNA mensajero, y los ambipolares, que tienen una mezcla de los anteriores. El tamaño de los virus también cambia muchísimo, aunque en general pensamos en el genoma como los más pequeños. Podemos tener virus que tienen 3.200 nucleótidos hasta aquellos que tienen 800.000 pares de bases, como el minivirus. Los genomas en bacterias y en arqueas tienen un único cromosoma de estructura circular, aunque en algunas especies, por ejemplo en Vibrio, el género Vibrio, al cual tenemos como representante la bacteria de Vibrio cholera, que causa el cólera humano, tienen 2 cromosomas. El DNA está básicamente desnudo, aunque sabemos que se asocia con algunas proteínas para su compactación. La mayoría de las secuencias del DNA van a estar nada más asociadas con estas condensinas, y las hebras estarán libres. Sabemos también que la mayoría de las secuencias del DNA están compuestas por genes, y para la bacteria que ha habido más estudios, que es Escherichia coli, sabemos que tiene 4.6 millones de pares de bases, y estos 4.6 millones de pares de bases, el 87% tienen cerca de 4.288 genes. Aunque durante mucho tiempo se pensó que los procariontes tenían genomas sencillos, en la actualidad sabemos que estos presentan genomas complejos, y la complejidad de los genomas puede estar dada por el número de copias de genes que tienen estos, es decir, si son poliploides o no. Para el caso de la bacteria Eupilopicium, que pertenece al grupo Euryarchaeota, sabemos que contiene hasta 10.000 copias de su propio genoma. Otro nivel de complejidad está en que tanto las bacterias pueden reparar su genoma cuando éste se fragmenta. Y hay 2 bacterias que en este sentido son muy complejas porque tienen mecanismos para repararlos. La primera es Deinococcus radiodurans, que como su nombre lo indica, vive en sitios con radiación, y también la Archaeobacteria Halobacterium, que vive en zonas con altos contenidos de sales. Tanto la radiación como un alto contenido de sales provocan daños en el DNA, y estas bacterias tienen mecanismos que encuentran estos daños y los reparan. Las bacterias también de los géneros Dermocapelas y Planctomyces se reproducen por fisión y gemación, lo que implica que el DNA debe sintetizarse y dividirse entre las clonas que surgen de estos productos de propagación. El genoma de los eucariontes es más complejo porque, aparte de tener un mayor tamaño, está compartimentalizado en el núcleo. También está segmentado, y estos segmentos de DNA se encuentran de forma lineal, a diferencia del DNA de bacterias y arcaes, que se encuentra en forma circular. El DNA está asociado a proteínas histonas y no histonas que forman las fibras de cromatina. Parte del genoma de los organismos eucariontes además no codifica
para proteínas. Es DNA que está altamente repetido, que se encuentra en los centrómeros, en el DNA satélite y en los telómeros, y este forma 5% del genoma de los humanos. También tenemos DNA que está moderadamente repetido y que conforma elementos como los cines, los lines, el RNA ribosomal y los VNRTs, y este forma 30% del genoma de los humanos. Los organismos eucariontes además tienen en su secuencia génica zonas codificantes y no codificantes, es decir, que no van a ser traducidas a proteínas. Y en este esquema podemos encontrar cómo dentro de esta zona que se considera como un gen, encontramos la región promotora y dentro de la región codificadora lo que se conocen como exones, que son las regiones que pueden ser traducidas a una proteína, y los intrones, que son zonas que no se traducirán. Tenemos además dentro de las secuencias genes estas secuencias funcionales, promotoras y terminadoras que tienen que ver con la traducción, como veremos más adelante, con la transcripción y traducción del DNA, como veremos más adelante. Los genomas de los eucariontes varían en tamaños y para los organismos modelos, es decir, organismos que han sido muy estudiados a nivel experimental, tenemos por ejemplo, a la levadura de cerveza, Saccharomyces cerevisiae, a Cerronodiptis elegans, que es el nemátodo que más se ha estudiado, Drosophila melanogaster, la mosca de la fruta, a la Arabidopsis thaliana, que es la planta con flores más estudiadas, Fugu rubripes, el pez globo, Mus musculus, el ratón, y a Homo sapiens, el hombre. Y podemos ver que el tamaño representado aquí por los millones de pares de bases varía desde 12 en la levadura de cerveza hasta 3.300 en el ratón. Los números de genes, sin embargo, no es tan grande como se esperaría para el tamaño que tienen los genomas. Y podemos encontrar, por ejemplo, para la levadura, cerca de 6.000 genes, con una proporción de 2.080 pares de bases para cada uno de los genes. Cuando vemos organismos que tienen un mayor tamaño de su genoma, no vemos un incremento en el número de genes, sino lo contrario, un incremento de pares de bases sin que haya una relación entre el número de genes. Por ejemplo, para el nemátodo encontramos que hay cerca de 4.709 pares de bases, que es el doble de pares de bases que se necesitan para encontrar un solo gen. Y para el caso de los humanos y los ratones, es decir, los mamíferos, esta proporción puede ser de 110.000 pares de bases por un solo gen. Esto no quiere decir que los genes sean más largos, sino que dentro del genoma de los mamíferos encontramos más zonas que no tienen una sección codificante, que no forman genes. Cuando hablamos del genoma también de los organismos eucariontes, hablamos generalmente de DNA que está contenido en el núcleo y está organizado en cromosomas, y a esto nos referimos como el genoma nuclear. Sin embargo, existen otros dos orgánulos que poseen su propio genoma. Estos son las mitocondrias, que tienen el genoma mitocondrial, y los cloroplastos, que tienen el genoma cloroplástico. Estos se presentan solo en algas y plantas.
El cloroplasto contiene genes de la fotosíntesis y tiene además duplicaciones de genes. En este esquema de un genoma de cloroplasto podemos ver estas copias representadas por el DNA que codifica para genes ribosomales, el 16S, la región 16S y la región 23S, que están duplicadas dentro del genoma. Podemos ver que también están los genes que pertenecen al fotosistema 1 y al fotosistema 2 y otros genes que ayudan a sintetizar ATP. Las mitocondrias, por su parte, tienen genes del ciclo respiratorio y una de sus características es que poseen, además, un código genético que es diferente al que consideramos código genético universal, que es el del genoma nuclear. Y tenemos ejemplos para los mamíferos, para la mosca de la fruta, las levaduras y las plantas, en que los codones UGA, AUA, CUA, AGA, AGG codifican en el código genético universal para diferentes aminoácidos o para el símbolo del paro, y en los diferentes grupos pueden tener otra codificación. Por ejemplo, UGA, que es un codón para símbolo de paro, codifica en mamíferos, en Drosophila y en levaduras para triptófano, mientras que en las plantas tiene el mismo sentido que en el código universal. El codón CUA, por ejemplo, codifica para leucina en el código genético universal y así se la encuentra en mamíferos y en Drosophila, pero no en las levaduras, donde codifica para tirosina. Cuando hablamos de la función que tienen los genomas, podemos ver el ejemplo de la diversificación de funciones en el DNA eucariótico. Cuando estudiamos el genoma de los eucariontes, encontramos que hay una pequeña proporción de genes que tienen una copia única y hay mucho más DNA que se presenta en más de una copia. Además de estos DNAs que se presentan como copia única o en más de una copia, tenemos secuencias de DNA que están separando a los distintos genes y a los cuales conocemos como DNA espaciador. Dentro del DNA que está presente en más de una copia, que como vimos es una gran parte del genoma de los eucariontes, tenemos secuencias que no tienen una función conocida y secuencias que son funcionales. Entre las secuencias que no tienen una función conocida, tenemos secuencias transponibles, repeticiones en tándem, repeticiones entre la heterocromatina centromérica. Vamos a ver más adelante algunos ejemplos de estos. Y también para las secuencias funcionales podríamos tener familias de genes y pseudogenes, secuencias funcionales que no son codificantes, familias de genes, y dentro de las familias de genes y de los pseudogenes tenemos familias de genes que están dispersas en el genoma o aquellas que se encuentran en tándem. El término tándem se refiere a la repetición de los elementos que se encuentran siempre en un mismo orden. Y para explicar el tándem podemos ver en este ejemplo que es el RNA ribosomal. Para los eucariontes siempre se encuentra en este orden. Primero, el DNA que codifica para 18 ESBER, una sección que codifica para el 5.8S y una sección que codifica para el RNA 28 ESBER. Entre estos elementos 18S y 5.8S
encontramos al DNA espaciador que se conoce como Internal Transcript Spacer o espaciador interno de la transcripción, y entre el elemento 5.8S y 28S encontramos al ITS2. Estas agrupaciones se repiten a lo largo del genoma en el mismo orden, y a esto es a lo que conocemos como tándem, repeticiones del mismo orden. Cabe destacar que estos elementos espaciadores han sido utilizados para estudiar la evolución de los organismos y se consideran muy importantes para entender las relaciones entre las plantas con flores y los hongos. Cuando hablamos de genes de copia única, a lo que nos referimos es que dentro del genoma solo vamos a encontrar a un gen, y este no va a estar en alguna otra parte. Si pensamos en nuestra DNA dentro de los genomas, lo que veríamos como genes de una sola copia son genes que se encuentran en un solo cromosoma. Y, por ejemplo, para esta laminilla que está en rojo, el gen de una sola copia representa estas dos regiones amarillas que están en cromosomas homólogos. En cambio, los genes que están muy repetidos se ven como puntos de fluorescencia en diferentes cromosomas, como estos casos en donde vemos estos puntos blancos o estos amarillos. Detrás de cada compra que llega. Los genomas eucariontes también presentan estas familias de genes y pseudogenes. Cuando hablamos de familias de genes, nos referimos a genes que tienen características similares. Ya habíamos explicado lo que es un tándem, y esas familias de genes, por ejemplo, están representadas por el RNA ribosomal para este ejemplo, y aquellas que son para genes diversos están representados por las globinas. Las globinas son proteínas que, como su nombre lo indica, adquieren una conformación globular cuando tienen su estructura en 3 dimensiones. Una de las familias más estudiadas son las de las globinas en mamíferos, y para el caso, por ejemplo, de la hemoglobina, que es una proteína que está formada por subunidades proteínicas, tenemos a la alfa-globina y a la beta-globina. Las alfas-globinas en los humanos se presentan en el cromosoma 16, mientras que las betas-globinas se presentan en el cromosoma 11. Aunque ambas proteínas tienen muchas similitudes en sus cadenas de aminoácidos, se encuentran en 2 secciones diferentes del genoma. El DNA que se presenta en más de una copia puede tener secuencias funcionales no codificantes. Quiere decir que dentro de los procesos celulares tienen una función muy importante, pero no producen una proteína. Y uno de los ejemplos son las secuencias teloméricas, que son repeticiones que están también dispuestas en tándem. Y para estos tenemos este ejemplo. Esta secuencia está codificada por secciones de repeticiones de citosinas y adeninas que están en el mismo orden. Veamos esto. C, C, A, A, C, 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 A, A. Tenemos 2 citosinas, 2 adeninas, 4 citosinas, 2 adeninas.
4 citosinas, 2 adeninas, 4 citosinas, 2 adeninas, 4 citosinas, 2 adeninas. El motivo, es decir, la repetición de 4 citosinas y 2 adeninas, están en tándem porque se repiten varias veces en esta sección del telómero. Estos telómeros son secciones que protegen a los cromosomas y que además tienen, como veremos más adelante, un papel muy importante en la replicación del DNA cromosomal. Entre otros ejemplos del DNA que está presente en más de una copia, tenemos secuencias que no tienen función conocida. Para este caso son secuencias a las cuales no podemos asociarles realmente una función en ningún proceso celular. Entre ellas tenemos repeticiones en tándem, es decir, tienen un motivo y este motivo se repite varias veces en las secuencias, como es el caso de los mini satélites. Y aquí tenemos como ejemplo las secciones BNTR, que se han usado mucho para los análisis de paternidad y de identificación en los humanos, en lo que se conoce como genética forense. Y estos elementos pueden tener entre 15 y 100 pares de bases por repetición. Otro elemento de secuencias que no tienen función conocida son los microsatélites. En estos, los motivos tienen de 2 a 5 pares de base y las secuencias pueden estar repetidas más de 10 veces. Tenemos también al DNA de la heterocromatina centromérica, que es el DNA que se encuentra cerca de los centrómeros de los cromosomas, y en este tenemos varias repeticiones. Las secuencias, entre las secuencias que no tienen función conocida, otros son los elementos transponibles. Aquí tenemos un ejemplo de los BNTRTs y podemos ver que el motivo GAC-CCTAT se repite en este caso dentro de las zonas que identificamos como los BNRTs. Para terminar, quiero subrayar que en los eucariontes todos estos elementos además están interactuando con estos elementos que forman parte del genoma nuclear, están interactuando también con el genoma mitocondrial y el cloroplástico. Y dentro del genoma nuclear encontramos genes que ayudan al ciclo respiratorio, que es el proceso principal que ocurre en las mitocondrias. Y también encontramos genes que ayudan a la fotosíntesis, aunque los orgánulos todavía retienen algunos de estos genes que tienen que ver con su función, es decir, para la mitocondria el ciclo respiratorio y para el cloroplasto la fotosíntesis. Para cerrar esta exposición, quisiera revisar nuevamente la definición de genoma. Genoma es el conjunto de genes que especifican las características expresadas o potenciales de una especie. Y estas, para el caso de los eucariontes, se han estudiado mucho como el número básico de cromosomas que tiene un organismo. Este estudio de los genomas ha ayudado mucho a entender cuál es la historia evolutiva de todos los organismos vivos. Y
Para representar esta historia evolutiva se usan los árboles filogenéticos, que son representaciones gráficas de cómo han divergido los organismos. Los invito a ver el video Árbol de la Vida que presenta la organización Tree of Life, que es una asociación de investigadores que estudian cómo los diferentes genes nos pueden ayudar a reconstruir la vida en el planeta Tierra.